Toyeles Fartures, con David Castañón. Llevo todo el verano reventado segando hierba, mientras los vecinos están folgando en Benidorm. Diome por pensar que hay algo raro que no cuadra, y acabé llegando a una triste conclusión. Bueno, pensaba yo que vienen salinudos. Es que tenía una presentación para decir: los de Avilés odiamos de toda la vida a los de Salinas, pero yo de Avilés, joder, y se les nuestres. Soy de Avilés de toda la vida. Estoy con Cristina y tú con Carlos, seguro que ya los conocéis, de Pantry by Eleonore. Acaban de ganar el concurso al Mellor Roscón 2026, pero bueno, yo creo que ya es anecdótico esas cosas. Lleven haciendo un tiempo las cosas muy bien, una pastelería que yo creo que ya es distinta a su bola. Ya nos explicarán cómo llegan a esa conclusión, y con ese concepto preciosista que se está muy de moda, pero no vacío de sabor y de contenido, que yo creo que hay tal quiz y la esencia del su éxito. Bueno, Cristina, Carlos, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, encantados. Bien, aquí estamos. Costó que vinierais, Un poquitino. Costó un poco, No solemos salir de la cueva. Nos cuesta. Claro, estáis salir. ahí metidos en el obrador. Estamos en nuestra burbuja y estamos encantados. Sí, no, pero estáis ahí el obrador, que los que estamos de fuera siempre lo vemos como un sitio de esto así como oscuro, ¿no? Que no veis la luz del sol. Bueno. Y estáis en un sitio precioso. Sí, En sí, primera línea sí. de playa de Salinas. Sí, no nos podemos quejar porque la ubicación es preciosa. Para aparcar igual no, ¿eh? No, en verano no, en invierno lo recomendamos. Vale. No, la ubicación es perfecta, no nos podemos quejar para nada. Y estamos encantados. La humedad sí es verdad que a veces te influye. Sí. Por eso, eso yo no es cuestión que tengo para los pasteles. Entiendo que y algo que os puede matar, sobre todo en la conservación muchas veces, ¿no? Sí, más las masas. Sí, las las ¿no? masas en general, y después el resultado final también influye mucho, el tema de la humedad. Sí, para nosotros es muy complicado, sobre todo como hacemos bollería laminada. Eso... Que tenéis que explicar qué es eso. Porque aquí tenéis que explicarles cosas como que no sepamos. Bollería yo el primero. Bollería laminada, curso. ¿Cuánto tiempo duraba esto? PowerPoint, a ver. PowerPoint, vete pasando imágenes. No, bueno, al final bollería laminada nosotros hacemos bollería laminada fermentada. Es una masa que laminamos, le vamos metiendo mantequilla por capas, formamos y dejamos fermentar, y de ahí sale las piezas que nosotros realizamos. Pero eso hay un concepto un poco afrancesado, puede ser, ¿no? Vale, y como ellos faen también la bollería. Por eso están tan ricos los croissants y todo lo que hacéis, ¿no? Bueno, somos muy escrupulosos con las recetas y con un poco... Nosotros siempre miramos más a Francia que... ¿no? Que son un poco los reyes de la bollería. Bueno, claro. Sí. Vamos a la base. Eso, vamos a la base. Sí, pero no es lo más habitual. En muchas reposterías que probamos por ahí, ese concepto de cómo vosotros tratáis el hojaldre y las masas no es lo más habitual. Bueno, no empecéis ya a repunar, ¿eh? No. Somos bastante repugnantes. Somos muy repugnantes, pero creo que es una virtud en este caso, a veces no. Sí. Yo digo para algo muy bueno, sí. Claro. Pero claro, nosotros también es verdad que partimos de un restaurante gastronómico. Entonces, cuando nosotros abrimos la pantry, la panadería, bueno, como queramos llamarlo, claro, era para hacer todas las masas y todo el pan a diario del restaurante. Entonces, Pantry nace de un restaurante gastronómico. Entonces, nosotros toda la disciplina que tenemos, todo eso se lo aportamos a Pantry. Entonces, por eso el concepto es un poco diferente. Vale. Uno de, yo qué sé, las mayores sorpresas que yo tuve fue la primera vez que fui a la Eleonore, que me pareció una cosa fascinante. Un concepto, yo creo que muy rompedor en Asturias. Cuando tuvisteis, esperabas una cosa... ya verás, Salinas, primera línea de playa, no sé, otro menú de degustación más. Era un poco, yo iba predispuesto a eso y me encontré con platos que daba pena comerlos, pero luego cuando los comíes, todos tenían muchísimo sabor y una combinación dulce-salado que no existe en otro sitio que yo conozca en Asturias.
Bueno, No. a ver, al final sí es cierto que, bueno, pues digamos que hicimos un buen tándem, porque Cristina sobre todo viene del mundo de la pastelería, yo del mundo salado, y supimos compenetrarnos muy bien y marcar nuestro camino desde el principio, sin mirar a los lados, sino decir qué nos gusta, qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y a partir de ahí, pues surgió todo un poco y la línea, ¿no? Y justamente fue la línea, y sí es cierto que de esa línea, pues digamos que surgió la necesidad de tener un obrador. Claro. Claro, porque había un momento en que las producciones para los meses que había en el restaurante, claro, vosotros igual tenéis que hacer más y aquello podéis aprovecharlo para vender, ¿no? De hecho, éramos nosotros, o sea, nosotros hacíamos el pan y luego entrábamos al servicio del restaurante. Claro. Entonces siempre íbamos pues como una maratón. O sea, esto realmente siempre lo hablábamos, es una carrera de fondo. O sea, esto te tiene que gustar, esto es una carrera de fondo, sobre todo el tema de, pues eso, de las masas y sobre todo el tema que decíamos que son un poco repugnantes porque nos gusta hacerlo todo desde la base. O sea, yo la verdad es que Carlos en la cocina es, bueno, tiene un don para la cocina, que luego además sabe aplicarlo, que eso es muy complicado también, porque luego tienes que saber aplicarlo a la gestión de un restaurante y que la gente te siga el ritmo. Yo creo que eso es lo más complicado. Y en este caso yo creo que nosotros no seguimos el ritmo bien. Me sobra, joder. Surgió esto, pero bueno, al final no es lo que tú quieras también, a veces cuando ya no es una cosa que depende de ti, depende pues de todo, de donde estés. Siempre hubo un poco de handicap, ¿no? Pues lo que dices tú, Salinas, primera línea, Asturias, fuimos un poquitín adelantados. Bueno, meter el salado y dulce. Claro. Al final la gente que se esperaba es que está muy bien, ¿no? Un restaurante de productos, de cercanía, de tal. Nosotros rompimos con eso, no es que no queremos la cercanía, somos cercanos a la mar. De hecho teníamos un pan suizo de Oricios y muchas cosas con el pan suizo y demás, pero sí desde nuestra perspectiva. Exactamente. Sí, pero tú pensabas que ibas a venga, un bugre, ¿no? Ahí puesto, pum, mangao, ya, pero no era un restaurante de esos. No, de hecho el bugre, el último que tuvimos de Bogavante era con un donut. Con un donut de una coral y un... Tocome. Sí. Estaba muy rico. Tocome o era un extra en el menú pues y lo pagamos aparte, quizá, puede ser, algo así. De hecho, ese plato todavía lo recordamos con mucho cariño. Sí, porque yo creo que el último menú, que fue el que tú tomaste, incluso luego que vinieron elaboraciones después, es el que más cariño le tenemos, porque es un poco el que más nos ha definido como lo que somos. ¿Vale? A ver, realmente hacemos un poco lo que nos da la gana, ¿no? Yo creo que eso también. No hay más que veros, ¿eh? Eso se tiene que notar, ¿vale? Pero bueno, al final es una cosa nuestra en la que nos metemos en nuestra burbuja y lo hacemos. Pero hay que tener valor, ¿no? En estos tiempos de patapum pa'lante, vosotros parasteis y os centrasteis solo en la panadería y en la pastelería. Sí, a ver, hubo un momento que nosotros no os daba la vida. Tanto Pantry como Alegra, que es el tema de las pizzas, o sea, son dos negocios que crecieron rapidísimo, nos atropellaron, digamos. Sí. Y llegó un momento que tuvimos que parar porque para hacerlo bien como nosotros queremos, era imposible seguir en las tres cosas, sobre todo cuando estamos nosotros dos en la operativa, ¿no? Como decimos. Claro. Sí, porque lo que hablábamos antes, somos un poco repugnantes. Entonces, si no ves la masa ese día, es como que no te quedas a gusto. Ya. Pero bueno, que yo creo que le pasa a todo el mundo, que eso le pasa a todos, o sea, quiero decir, al final... Sí, pero bueno, que el valor de parar y decir, oye, vamos a... El Leonor lo cerrasteis y vamos a centrarnos en esto, porque a priori lo más fácil sería igual centrarse en el restaurante. Claro. Pero bueno, hay que saber ver un poco también. Eso. Y ahora, bueno, no es que hayamos cerrado definitivamente, porque bueno, abrimos... Esperemos que volváis a abrir. Abrimos ahora en marzo con otro... en junio, con otro concepto muy... que bueno, a nosotros nos encanta. Bueno, con nuestro concepto. Eso es, nuestro concepto, a nuestra manera, yo creo que puede gustar mucho y... ¿Vais a abrir en junio? Sí. Sí. Eso no lo sabía yo. Sí. Qué bien, vale, muy bien. Vale. Bueno, son muchas horas en el obrador que dan para pensar. O sea, vosotros estáis ahí amasando, pero estáis dando ya la cabeza para nuevas cosas, ¿no? Las lavadoras están puestas. Y sobre todo que no...
no fue un cierre, o sea, no es un cierre traumático, ni, o sea, hay que quitarle un poco de hierro al asunto. O sea, al final es parar para mejorar. Yo creo que las cosas a veces como decía tienen Ferran, que... ¿no? Sí. Hay que cerrar para volver a abrir. Eso es. Bien. Pues ya está. Nosotros no hemos cerrado, sino hemos terminado una etapa y ahora vamos a abrir otra etapa. Vale, centrándonos en lo que es Pantry, vosotros hacéis también un concepto que en su momento, ahora ya cada vez está todo más mezclado, ¿no? Pero tuvisteis muy claro desde el primer momento que mezclabais dulce y salado. Y eso ya algo que no era muy habitual, ¿no? Tú esperabas llegar a un sitio ahí, comprar un muji, un croissant, tomarlo con un zumo, un muffin de no sé qué, un smoothie de tal y un sitio así, ¿no? Pero no y eso, y infinitamente más que todo eso. Sí. Es que no tiene fin, o sea, un negocio de este estilo no tiene fin, sobre todo si a ti te gusta, en este caso nos encanta, y aparte que nosotros no podemos estar haciendo siempre lo mismo, o sea, tenemos que estar todo el día con ideas nuevas. Pues ahora estamos de vacaciones y estamos todo el día dando ahí. Hombre. Está puesto ahí. Sí, está todo en marcha. No, cuando una cosa te gusta, eso se nota. Ya. Eso, y los clientes lo notan. Pero bueno, el concepto del pan, que sí, es verdad que para vosotros es muy importante, igual nace todo de ahí también, ¿no? De un buen pan que a la gente guste. Cambiar esa mentalidad del pan que tenemos en Asturias, complicada, de venir de supermercado, barras congeladas, por la mañana la compresita rica, luego, rico, se deshace y luego hay un chicle. Cambiar a otro modelo de vamos a hacer las cosas más despacio, que nos llevan tiempo, un poco más caro. Eso es. Y es complicado también, ¿eh? Bueno, pero lo tuvimos muy claro desde el principio. O sea, tuvimos muy claro el target, ¿no? O sea, el objetivo nuestro es poco volumen, pero bueno, que es un poco lo que hacemos siempre. Sí, siempre como Anel, siempre. ¿no? Sí, poco pero bien. Poco pero bien, con todo controlado y todo, que esté todo, como decimos nosotros, todo en su sitio. Sí, y constante. Que la constancia en este negocio es lo más importante. Y sea todo muy riguroso todo. Te creo la constancia, pero de poco pero bien no. Porque tenéis pan, bollería, pizzas, no, y más, salado. Bueno, a ver, poco relativo. Si llegues y encargues un brunch. Sí. Si te lo encargo porque quiero montarlo en no sé dónde, también. vais y lo montáis. Quiero decir, poco pero bien, no, mucho pero bien. Bueno, también. Eso también. También, tienes razón, no te lo vamos a quitar. Pero bueno, lo dicho, nos encanta. Nos encanta, yo creo que nosotros seguimos una línea en la que no miras a los lados, tú a tu rollo, con personalidad. Y eso es un poco lo que intentamos reflejar a los clientes, que oye, tampoco es fácil desde el principio, hay que hacer un camino, pero bueno, se hizo camino. Sí, costó, pero yo creo que lo hemos hecho y pico y pala y bueno. Nosotros a nivel personal estamos muy contentos. Sí, que es lo que nos importa, la verdad. Sí. Y bueno, os agradecemos a los clientes sin duda, eso sin duda. Pero y aquello está lleno. O sea, quiero decir que Salinas está muy bien porque tenéis unos picos de turismo enormes y una temporada alta, pero el resto del tiempo tener la clientela local yo creo que para vosotros es muy importante. Mucho, porque además nosotros ya teníamos negocios temporales, que era el verano mucho y el invierno. Con Pantry pasa un poco pues que la línea, digamos, que está prácticamente igualada. Y claro, en invierno, que la gente venga a desayunar, tener cola, en un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, pues es... Claro. A ver, a veces es como que... Ya, pero oye, que estás desayunando y viendo la mar. Sí, la verdad... Y es verdad que a veces si te entra la ventolera en días malos, pero te puedes meter, te esquines ahí un poco, ¿no? Sí. Pero claro, eso no hay muchos sitios que lo puedan decir, ¿eh? Bueno, lo importante es eso, que vengan porque hay una calidad. Y que no, lo importante es que porque vayan a verla luego. Sí, pero que repitan, porque los clientes, a ver, al final lo mejor es tener un cliente que repita, que eso es lo importante, o que vengan y que les si quieren venir, que tenemos, y de Oviedo y de muchas zonas que se desplazan. Sí. Y luego que a veces te da un poco de rabia, ¿no? Hay sitios muy guapos que tú lo ves y de postal dices, joder, qué guay, pero luego no corresponde un poco, y en vosotros yo creo que pasa un poco al contrario, primáis muchísimo que sea algo que estemos comiendo muy guapo, pero a la vez que tenga mucho sabor, y yo creo que eso llega a vosotros lo que os da ese puntín, ese plus, ¿no? Eso es importante, eso es lo que decía Chris antes, ¿no? Al final venimos de un restaurante donde prima el sabor lo primero, ante todo.
¿sabes? Buscamos un sabor, después buscamos una técnica y después buscamos un resultado final que conjugue con verlo bonito, con que sea a la vista atractivo y demás. Pero el sabor es primordial. Si no sabe, no hacemos nada. Por muy estético que sea. Ya. De hecho, es que nos pasa a nosotros. O sea, a nosotros nos gusta mucho ir por ahí a probar sitios. Y hay sitios que son muy estéticos, muy de Instagram, pero no vas a volver. Pero Claro. no vuelves porque no prima el sabor. Al final, que Entonces, prima el sabor también es la calidad del producto. Fuera micros, hacemos un listado, ¿eh, Chris? Es difícil, trabajar en esto y luego ir como cliente, No, nunca sois clientes. O sea, sí, Es yo creo horrible. que siempre estáis trabajando, ¿no? Y siempre Se estáis... sufre, ¿eh? Sí. Se sufre. Yo voy a comer a sitios con cocineros y es lo peor. Es lo peor. Porque digo, tío, relájate y disfruta. No. David, porque esta elaboración tenía que estar no sé qué y no sé cuánto. Pero está rico. Bueno, pero podía estar más si le echáramos no sé qué, no sé cuánto. Mira, esto sobra. Esto no está tan fresco como... Y tú dices... No, es lo peor. Como Lo cada peor. uno tiene su punto, pues Claro. Sí, es como que sí. nunca va a estar bien, ¿sabes? Claro. Pero bueno, luego también entiendo que afortunadamente ya vivimos en un mundo en ese aspecto, afortunadamente digo, globalizado, en el que vosotros ya tenéis acceso a una montonera de sitios a los que os queríais parecer, ¿no? O que os gustaría llegar a ese nivel. Y afortunadamente también digo, hay otros a los que decís, esto no lo quiero ni de coña. Sí. Sí, puede Eso, ser. un poco así, ¿no? Sí, es un poco... Pero bueno, así es todo, ¿no? En Sí, general, en la vida. ¿no? Sí, cara A y cara B. Claro. Sí, No hay más. sí. La cara Sí. A y la cara B. No, Sí, es que sí, no sí. tiene Y más contadme historia. cómo es eso del Spitzes. Uy, es otra guerra. A ver, Charlie. A ver. Pues eso es otra guerra, eso es la obsesión que tenemos por todo en general y sobre todo por el mundo de las masas. Ujú. Al final nosotros sí es cierto que en la pandemia, que es cuando se abrió Eleanor, el 2019, montamos un delivery Ujú. donde dábamos ya pizzas también. Uf. Donde ya Locura, ¿no? dábamos pizzas. Sí. Entonces, Muy bien. eso quedó ahí, porque al final, pues como un poco todo lo que hacemos, desarrollamos un trabajo y si está bien hecho, pues está ahí. Entonces dijimos, oye, ¿y por qué no retomamos esto? Pero solamente las pizzas. Y ahí es donde empezó a nacer Alegra y ya nos metimos la manta a la cabeza Y nos volvió a atropellar. y nos volvió a atropellar porque ya empezamos a modificar la masa, ya empezamos a esto, a lo otro, a lo de Sí. más allá, ya queremos un horno con Sí. no sé qué, queremos no sé cuánto. No, es muy agradecido, además. Y Es después muy- sí, es muy súper agradecido, súper Sí. agradecido. Y te encanta trabajar haciendo pizzas. Sí, ¿no? Ya, O sea, pero en un mundo tan franquiciado, ¿no? Que al final aquí conocemos casi más les pizzas por les franquicias, en un Sí. sitio ya más industrializado, con mucho dulce, o sea, cosas muy efectivas, mucho azúcar. Al final hacer una masa buena con unos productos buenos que tiene arriba, igual no llega los sabores a los que estamos tan avezados cuando tomamos una pizza, ¿no? Sí, pero ahí ya somos, en Alegra sí Sí. somos muy clásicos. Somos ¿eh? más Sí es cierto clásicos, que en la muy pizza de la fieles. semana es donde jugamos un poquito. Sí. En la pizza de la semana, pero el resto de la carta es clásico, quitando, bueno, pues un poco el guiño que hacemos a la cacio pepe, ¿no? Sí. Y a la carbonara y demás, que son pizzas un Pero- poquito más, digamos, fuera de lo normal. O sea, muy por decirlo de alguna clásicos manera. a Italia, digamos. Sí, pero ahí somos muy Porque la bollería clásicos. Francia... O sea, piña no la vamos a poner. No. Vale, por No. favor. Eso lo tuvimos claro desde el minuto Bueno, cero, bueno, ¿vale? tengo que decir que hubo una lata por ahí rondando, ¿eh? No, Ojo al tema, ¿eh? pero Sí, sí, piña no. Una latina por ahí que trajo Emo. Sí, y sí, bueno, sí, bueno. Ni empezar a hacer cosas raras con Pantera Rosa, ni echar ahí... Eso no, por favor. no, Vale, no. vale. Ni Lotus. No, Vale, ni vale, Lotus. ostras. No. Pistacho, y es lo último, ¿no? La Sí, última sí. moda. No, bueno, la verdad que el pistacho sí es verdad rico, que está rico, sí. Si es bueno, Sí. si es bueno el producto. No, lo bueno, que la pasa mortadela que tenemos de mortadela Sí. sí a pistacho, bueno, porque hacemos un pesto con pistacho, pistacho, Claro. albahaca, tal, y bueno. Y Pero eso sí. le va bien a la pizza porque le va bien, porque Pero sí, somos clásicos. es coherente, Vale. es coherente. Fieles. pero vamos. Y si yo quiero encargar una pizza, me la puedo comer allí si quiero, Sí. o la encargo y Te la me puedes la llevo llevar. para casa, Sí. ¿no? Te la Vale. llevas. Sí, en verano de hecho funciona muy bien Vale. el takeaway, funciona fenomenal. Ujú. Y ahora en lo nuevo que tengamos en Eleonor, A ver. en el nuevo. ¿Qué podéis adelantar ahí? A ver. Bueno. En primicia. Ta, 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 Bueno, ta, ta, puede ta. haber- Bueno, No. Sí, Bueno. Igual tenéis que volver, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Anuncialo. No, No, pues volvemos, ¿eh? Ahora no hay que problema. abrimos y Sí, perdemos sí, el sí. miedo. Mira, que salimos Abrimos de la veda, cueva, abrimos la veda. Ya tiramos para adelante con todo, ¿sabes? Claro, No, claro. A ver, No, va a ser bueno. un concepto muy nosotros.
nosotros, podemos decir, muy nosotros. Si te gusta Pantry Alegra, te va a gustar muchísimo Eleanor, mucho. ¿Ya mantiene el nombre de Eleanor? Sí, porque bueno, Sí, ¿no? Eleanor es un nombre que tiene ya mucho recorrido, tiene un porqué, no es un nombre. Y una historia que, muy guapa que mucha efectivamente, gente desconoce, además de Salinas y de Avilés. Tiene una historia detrás muy... Entonces, bueno, eso queda porque es parte de nuestra identidad, digamos. Vale. Sí. Y luego, otra de las cosas que a mí me gusta, que según entres por la puerta del pantry, ves el mostrador, que donde se te va el guayu, pero tienes ahí una nevera con bebidas que no y es lo normal. Y eso me acabó de enamorarme. Llegues allí y empiezas a ver lates de Calella, Basquelan y cosas así, y dices tú, ostras, cuidado, aquí... hay petróleo. Efectivamente. Aquí hay petróleo. Ya no es solo porque haya cerveza artesana o no haya cerveza artesana, sino que ya te da un poco pie a pensar que vais mucho más allá de lo que suele ir un sitio estándar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que soy una declaración de intenciones. Sí. Aparte, luego ya me chivaron que, claro, que Carlos sí es muy cervecero. Claro. Entonces, igual no había local sin esa nevera, ¿no, Carlos? No. Además Sí, que te cuente. Fue una de las cosas que se hizo primero, yo creo. Se me acuerdo hablando un poco con Emo, tal, Sí. hay que pillar birras artesanas para tener en la nevera. Eso era fundamental. O sea, se abría, y además desde el día cero que se abrió Pantry ya había cerveza artesana en la nevera. Y todo bueno, no solo cerveza, Sí, sino hombre, cervezas, sodas, zumos, oye. todo artesano. O sea, bebida todo. pero que se sale del estándar comercial Sí, que hay sí. en la mayor parte de los sitios. También hay toques comerciales, Sí. obviamente, porque Sí. al final nuestro público es muy amplio y tienes que abarcar un poquito todo y hay que tenerlo, no te tienes que cortar. Pero sí es cierto que la cerveza artesana, que es lo que más nos gusta a nosotros, sí estaba ahí, estaba presente. ¿Por qué te gusta tanto la cerveza? No lo sé, no sé lo que tendrá la malta, ese zumo. No lo sé. Sí, no sé. No sé decirte. Tú en casa fais cerveza, ¿no? Sí. Vale, desde hace años. Sí. Vale. desde hace ¿Cómo años, te dio por ahí? Nada, Poner a cocer potes y... Porque yo una Como cosa muy tenía gocha, poco que ¿eh? hacer. Es una cosa muy gocha para hacer sobraba cerveza. tiempo. Ya, Muy ya. gocho. Muy gocho. Además, después todo, digamos, el residuo que te queda, todo el bagazo y demás, que, bueno, para una casa dices tú qué hago con él, ¿no? Eso. Pero sí, es un poco tal. Entonces, no, empezamos ahí por curiosidad. Al final, a nosotros somos muy curiosos. Somos curiosos Claro, que y... no, que te cuente, que tiene una Eso. microbrewery ahí montada. Sí. Porque creo que ya no hay que hacer unos potes ahí en un No, garaje. Ya hay una cosa ya salía un poco la historia. Se fue de las manos, ¿no? Sí, se fue un poco de las manos y tenemos ahí, pues eso. Más que una cervecería, es como una especie de atelier donde, bueno, hay muchas bebidas fermentadas, predomina la cerveza, obviamente, pero así que hacemos muchas cosas fermentadas. Y que bueno, está ahí poquito a poco haciendo los cimientos y esperemos que para Semana Santa veamos la luz. Sí. Era lo que te iba a decir. O sea, eso esperemos probarlo en algún momento, ¿no? Eso es. Vale. Sí. Exactamente, sí. Vale. No, va a estar genial. O sea, vamos, lleva años con esto. O sea, En no es una Alegra cosa sobre todo, en Alegra lo vamos a tener y en Eleanor eso... que no es una cosa que hayas decidido de hoy para mañana, sino que lleva mucho tiempo y al final es como gastronomía líquida. Sí, claro. Vamos, Claro. al final empezamos a cocinar líquidos. Me acuerdo cuando abrimos en 2019, casi todos los platos lo acompañábamos de una bebida. Y digamos que ahí se fue ya como forjando toda esta historia, todo este plan, ¿no? Que se ha convertido en esta otra liada. Pero bueno. Otra más. Y fue así, fuimos poco a poco, de una forma muy natural. Y sí es cierto que, bueno, que Ya está. creemos que va a estar guay. No, va a estar muy bien. Creemos que va a estar Pero guay. cerveza, kombucha, o sea, Bueno, soda, vamos a hacer sodas Bueno, vivas. que están ahora muy, Sí. muy de moda también, ¿no? Sí. Claro. Sí, es cierto que viene mucho la tendencia a las bebidas con baja graduación alcohólica. Eso, oye, sí. Entonces sí es cierto que eso va a predominar un poco. ¿Y cómo responde la gente? Porque tú ves una nevera, ves ahí los diseños de, yo qué sé, de Calella, ahora vais a ver los vuestros propios y da pie a, yo qué sé, llevar un pan de estos de una fogaza, unos pastelinos y luego llevar unas cervezas para casa. Sí, ¿no? porque yo creo que hay mucha gente que desayuna con kombucha o con soda. O con soda, claro, que a lo mejor la Calella a esas horas no... No, ostras. Así que no. Igual había que empezar a preocuparse ya. Eso es. Igual no. Pero Sí, bueno. pero sustituyes el zumo. Además, es que no sé, está muy rica, sienta muy bien.
Sí, son probióticas, sienten muy bien al Claro. cuerpo y demás, y todo bien. Pero bueno, tenemos nuestros clientes de cervezas, ¿eh? Lo estamos consiguiendo poco a poco. Qué bien. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Al final casi tenéis que hacer con todo, ¿no? Lo que tenéis en los mostradores y lo que hacéis, y es casi una labor de pedagogía. Sí, claro, de educar un poco al cliente. Hay que educarlo un poco y darle cosas que a lo mejor opciones que no tiene tan a la mano, digamos. Y bueno, se fían un poco de nosotros, yo creo. Sí, no sé por qué, pero... ¿Por qué será? No, ya os digo yo que porque estamos ricos. Nos ven ahí trabajando con la harina todo el día y tal. Mira qué majos. Mira estos dos, como decimos nosotros, ¿no? La pareja lo locos, Mira estos qué majos aquí. Están aquí todo el día y tal, ¿no? Bueno, pues panadería, pastelería, pizzería, fábrica de cerveza artesana, sodas y bebidas varias, restaurante o lo que sea, concepto. Sí, la verdad que llamarlo restaurante tampoco es... Bueno, pero es que a Leonor tampoco lo llamamos restaurantes, siempre lo hemos llamado chigre. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Siempre lo hemos llamado presta, chigre. presta. Desde fuera puede parecer otra cosa, pero somos ¿Había sidra? muy... ¿Había sidra? Sí. Había sidra, sí, había. Sí, había. 5 cosas en lo que hay un sitio relativamente piquiñín. Tenéis un mérito increíble. A mí me fascina cómo sois quien a hacer todo esto. Y por lo que veo, cuando ya pensaba que estabais ahí aposentadinos, haciendo tal, no, va a venir mucho más. Tendréis que venir aquí a contarlo. Por supuesto que sí. Yo os doy las gracias, aparte de por venir, por todo lo que hacéis. Y la enhorabuena, que no falamos del roscón, ya se nos fue el tiempo. Ya, es verdad. No falamos del roscón. ¿Te das cuenta? Soy un desgraciado, no tengo remedio. Bueno, ya para el año que viene. Mellor Roscón 2026, dir y encargalo, aunque sea en verano. Dir y encargalo y comelo, porque acaban de ganar el concurso. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias.